He titulado este sermón, Vivifícame según tu palabra. Salmos 119, versos desde el 25 hasta el 32. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Acompáñame en oración delante del Señor en esta mañana. Oh Padre Celestial, gracias por tus misericordias. Gracias, oh Dios eterno, por nuestro glorioso Salvador Jesucristo, por permitirnos adorarle, exaltar su nombre. Gracias por aquella cruz en la cual nuestro glorioso Salvador compró nuestro rescate. Por sus sufrimientos nosotros podemos tener paz para contigo, oh Padre Celestial. Ayúdanos a mantenernos firmes aún en medio de los momentos de dificultad que vienen a nuestras vidas. Yo te ruego en este momento que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú consueles a tu iglesia, que tú, Señor, traiga esperanza al que está perdido, que tú traigas orientación al que está buscando sabiduría, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Un desconocido boxeador de Filadelfia se le ofreció una gran oportunidad. Él podía alcanzar la fama peleando con el campeón, aquel campeón famoso llamado Apolo Creed. Él tendría que enfrentarlo. Él asumió ese reto y comenzó a entrenar duramente. No solamente en el ring, sino también fuera del ring, puesto que habían situaciones en su vida, situaciones familiares, a las cuales él debía hacer frente. Llegado el momento de aquel combate, él estaba peleando, pero de repente los golpes de aquel gran contrincante, quizás superándolo en la capacidad técnica, en su fuerza, le llevaron a la lona. Inmediatamente comenzaron a contarle 5, 6, 7. Quizás tú no has practicado boxeo, pero quizás algunos ya deducen que hablo de Rocky Balboa, aquel famoso boxeador interpretado por Sylvester Stallone. Y hay algo que pasa en todas las películas de Rocky, es que Rocky con mucha frecuencia termina él siendo masacrado a golpes, pero también él logra sobreponerse a las dificultades. Quizás tú no practicas el boxeo, pero quizás esta sea tu condición. Tú llegaste a este lugar y estás en la lona, estás en el polvo de una situación familiar, una situación de tu matrimonio, una situación económica, quizás sea una situación de salud que te tiene postrado en el polvo. ¿Qué tiene la palabra de Dios que decir? ¿Qué tiene Dios que decirte? Quizás tú dices, tú estás aquí sentado, a mí no me pasa nada, y quizás tenga el peor de todos los problemas, porque hay algo peor que estar muerto, y es no saber que se está muerto. Un muerto que no sepa que está muerto, una persona que está muerta espiritualmente y que cree que esté bien, es el cuadro más triste de todos, porque no puede ver su condición y no puede clamar por esperanza. Quizás esa sea tu condición. En el texto que nosotros acabamos de leer, esta es la condición del salmista David. Él ha hablado en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados aquellos que pueden andar en tus caminos.
Dichosos aquellos que pueden caminar conforme a tu verdad. Pero más adelante vimos que él dice, ¿cómo puede un hombre joven tener santidad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y esa respuesta él mismo la da, con guardar tu palabra. Él está caminando conforme a la voluntad de Dios. Él conoce los caminos del Señor. Él anhela vivir en integridad del Señor. Pero de repente, el golpe. Vemos un salmista que está postrado. Él está en la lona, en medio del sufrimiento. Este pasaje nos muestra que al igual que el salmista David, tú y yo debemos acudir a la palabra de Dios y pedir al Señor que sea nuestra fortaleza. Al igual que el salmista David, en medio del sufrimiento, tú y yo debemos acudir a la palabra de Dios y pedirle al Señor que sea nuestra fortaleza. Lo primero que quisiéramos ver en el versículo 25, pídele al Señor que avive tu alma y te dé entendimiento. Pídele al Señor que avive tu alma y te dé entendimiento. Verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aquí hay un clamor del salmista, hay una condición precaria. Hermanos, después del piso, después del polvo, a no ser que tú comiences a escarbar, quizás tú dices, yo estoy ya escarbando, ya es un hoyo que estoy haciendo, es cavando mi propia tumba. El salmista está totalmente abatido, destruido humanamente hablando. El polvo de la derrota, el polvo de la situación difícil. Él se ve a sí mismo sin esperanza, sin salida, abatido hasta el polvo. Nosotros con mucha frecuencia escuchamos decir, la esperanza es lo último que se pierde. El salmista quizás está en esta condición. Él ha agotado todos los recursos humanos. Él ha tocado todas las puertas y todas están cerradas. Es una situación muy precaria. Es una condición crítica. En abatimiento está mi alma hasta el polvo. Me estoy muriendo. Me he secado. La parte B del versículo 25 dice, vivifícame, dame vida. Necesito oxígeno. No estoy respirando espiritualmente. Quizás él estaba caminando, quizás estaba en una reunión similar a esta. Todo el mundo se ve bien, se ve, las mujeres quizás fueron ya al salón, se arreglaron, pero es algo en su alma, es algo en su interior. Quizás tiene una sonrisa en los labios, pero está llorando internamente. El desaliento ha venido con vuelo de llegada, pero sin fecha para irse. ¿Te has sentido tú en esta condición? Conociendo las Escrituras, conociendo la misericordia de Dios, conociendo la bondad de Dios, conociendo la gracia del Señor. Hermanos, y esto se hace un poco más difícil para nosotros como creyentes, porque nosotros sabemos y es verdad que Dios es bueno. Nosotros sabemos y es verdad que Dios es todopoderoso. Nosotros sabemos y es verdad que Él es nuestro Padre. Y ahí viene la gran pregunta: si Dios todo lo puede, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿por qué permite el sufrimiento a mi vida? ¿Por qué Él no me libera de esta situación? ¿Te has preguntado tú esto? ¿Te has pasado tú por el polvo? El caso de Job, un hombre justo, un hombre fiel delante del Señor. Y él entra en un proceso, en una diatriba, en un debate entre Satanás y Dios, y viene el sufrimiento a su vida. Y Job no tenía el libro de Job para entender lo que le estaba pasando.
Él está sentado en el polvo, sin sus recursos, sin sus familias, sin su esposa, enfermo, preguntándose a Dios qué está sucediendo. Es el mismo caso del apóstol Pablo. Él sabe la voluntad de Dios. Él conoce el propósito de Dios. Y en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Conozco la voluntad de Dios, conozco el estándar de Dios. Y una y otra vez el pecado tiene su bota sobre mi cuello. ¿Cuál es el clamor del salmista? Vivifícame, Señor. Señor, abatida hasta el polvo está mi alma. No simplemente le está describiendo la condición, que no puede ser peor. Si alguien te dice que está padeciendo hambre y tú le preguntas ¿qué tanto tú estás padeciendo? Y esa persona te dice estamos comiendo tierra, ya con esa frase ya tú puedes deducir si están mal. El salmista dice hasta el polvo, abatido hasta el polvo. No tengo fuerzas para levantarme, no hay deseos para levantarme, estoy muriendo. Necesito ser avivado. ¿Quién podrá venir en mi auxilio? ¿Quién podrá defendernos en medio de esta circunstancia? El mismo salmista clama, vivifícame según tu palabra. Él no solamente está describiendo la condición. Hermano, y si hay algo que quizás nosotros los seres humanos somos buenos, es quejándonos, es clamando, es diciendo lo que nos está pasando. Pudiéramos decir que el himno nacional o el himno universal es la queja. Constantemente nos estamos quejando de todo. Si llueve, si hace calor, si hace sol, si hace sombra. Nos quejamos de todo. Ahora, no es suficiente con que tú puedas ver tu condición de pecado, tu condición difícil. Él da un paso de avance, él clama a Dios. Él no solamente se queda, todo el mundo está mal y por lo tanto que yo esté mal, que yo esté en el polvo, voy a seguir así. Hay personas que dicen, yo sé que yo estoy mal delante de Dios. Yo sé que Dios me llama al cambio. Yo sé que Dios demanda de mí un mayor compromiso. Yo sé. El salmista no simplemente se queda viendo su condición. Él clama, vivifícame según tu palabra. Dame vida, oh Dios. Ayúdame. Estoy mal espiritualmente, tengo temor al futuro, hay circunstancias difíciles, estoy abatido, pero yo creo que tú puedes darme vida. Vivifícame, oh Dios, dame vida. Una de las historias, hermanos, más sorprendentes de la Biblia es la historia de Elías. Elías se levantó delante de un pueblo, delante del pueblo de Dios, un pueblo idólatra que se había apartado totalmente de Dios, se había volcado a los ídolos. Y usted conoce la historia del triunfo glorioso que Dios le dio ante los profetas de Baal y ante los profetas de Acera. Y a mí me llama la atención que luego de él solo haber degollado a estos falsos profetas ante la amenaza de una mujer endiablada llamada Jezabel, Elías sale corriendo y se mete a una cueva. Y en aquella cueva dice, Señor, anhelo que tú me mates, solamente yo he quedado. ¿Dónde estaba la memoria cercana de Elías? Ni siquiera tardía, la memoria cercana. ¿Dónde está el recordar los prodigios que Dios había hecho a través de él? ¿Dónde está el ver la mano de Dios obrando en favor de Elías? Deambulando por el desierto andaba Elías y anhelando la muerte. Hermanos, ¿acaso nosotros no somos como Elías? ¿No nos parecemos a Elías? ¿Cuántas veces el Señor nos ha provisto para nuestras necesidades? ¿Cuántas veces Él nos ha guardado en medio de las dificultades, de las pruebas, de las adversidades? Y se nos olvida.
Proverbios capítulo 24, verso 16 dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios ha prometido darnos vida, vivificarnos. Por eso Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. El salmista no solamente está viendo su condición, él está clamando delante de Dios: dame vida. No solamente una vida espiritual que necesitamos también de la guía, de la vida de Dios en medio de las dificultades que vienen en nuestro diario vivir. Efesios capítulo 5, versículo 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Señor, vivifícame por medio de tu palabra, es el clamor del salmista. Y Pablo le dice: ustedes podrán vivir de manera eficaz si ustedes andan llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, usted no sé si se ha dado cuenta, pero todo cuanto existe, todo lo que tiene vida por una sola razón. ¿Sabes cuál es la razón? La palabra de Dios. Todo cuanto ves fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y de la nada fueron creadas todas las cosas. El hombre era un montón de polvo acumulado y fue vida cuando Dios sopló su aliento en él. La iglesia vino a ser porque Dios le plugo en su providencia apartar un pueblo de hombres y mujeres pecadores, pero llamados por su palabra para andar en novedad de vida. Y un día tú y yo andábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios habló vida a nuestra mortandad y hoy podemos adorar y tenemos convencimiento de pecado y podemos adorar su nombre. Vivifícame por tu palabra. Estás postrado, estás destruido, estás abatido, no sientes leer las escrituras, estás cansado del camino, estás consumido, no sientes deleite en lo que estás haciendo. Hoy la palabra de Dios te puede traer a novedad de vida. Hoy hay oportunidad si tú puedes clamar al igual que el salmista y decir: vivifícame conforme a tu palabra. Pero él no solamente hizo esto, él da un paso más de avance. Él confiesa su pecado. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Te he dado a conocer mis planes. He venido delante de ti con todos mis proyectos. Versículo 9, Salmo 119. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, para que realmente podamos vivir para la gloria de Dios. Hermanos, no es que Dios no sabe lo que nosotros estamos haciendo o pensamos hacer. Aún no está la palabra de Dios en nuestra mente o en nuestros labios y ya Dios sabe lo que vamos a decir. Lo que estamos hablando, lo que el salmista está diciendo: mis proyectos lo he traído delante de ti. A veces nosotros decimos: Señor, me voy, cáeme atrás, ya tú sabes, llégame, y arrancamos. Y después nos sorprendemos cuando nos va mal. El salmista dice: yo he venido delante de ti, yo he buscado tu sabiduría, yo reconozco que necesito de tu guía, yo reconozco que no soy sabio en mi propia opinión. Yo manifiesto mi incapacidad. Yo confieso mi rebeldía, mi rebelión, mi pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestras debilidades, si confesamos nuestras ofensas, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios que ya le cobró a Cristo el perdón de nuestros pecados.
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A nadie le gusta reconocer que está equivocado. Por eso el arrepentimiento es un don de Dios. A veces pedimos perdón justificando nuestro pecado. Yo hice eso, pero tú sabes que también tú hiciste aquello. Y ese no era yo, ese era el vecino. Claro que eras tú. Todos queremos la ayuda de Dios. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser ayudado por Dios? ¿Estás tú dispuesto, al igual que el salmista, a presentar genuinamente tus caminos delante del Señor? En humildad: Señor, yo no soy sabio, yo no soy sabia, yo reconozco que necesito de tu sabiduría. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que está dispuesto a socorrernos como lo hizo con el salmista David. ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? ¿Sabes qué? A veces venimos delante del Señor. Señor, mira, yo nada más quiero que tú intervengas en este problema que yo tengo. Esta es mi vida, pero yo te voy a permitir que tú nada más intervengas aquí. Resuélveme eso y ya de ahí en adelante yo sigo. Señor, yo confieso mis caminos delante de ti. Yo necesito que tú me dirijas. ¿Cuál es el resultado de esta confesión delante del salmista? Él medita en la maravillosa ley, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Señor, yo estoy dispuesto a presentarte a mi proyecto de vida. Míralo aquí, pero yo no quiero que sea mi proyecto de vida, sino que seas tú dirigiendo mi vida. Ayúdame a meditar en tus mandamientos. Ayúdame a reflexionar en las maravillas que tú has trazado para mí. Yo no voy a esperar llegar a una situación de dificultad. Yo no quiero que esto siga empeorando. Yo quiero que tus caminos sean los caminos por donde yo ande. Que tu sabiduría sea lo que yo proclame como sabiduría, para poder meditar en tus maravillas. Él está postrado. El problema está ahí, la dificultad está ahí, pero él anhela meditar en las maravillas del Señor. Él anhela encontrar deleite en la voluntad de Dios. Él anhela saborear las maravillas de la palabra de Dios. No es solamente mero conocimiento. Muchas personas conocen de la Biblia, conocen de Dios. Se dan asignaturas en las universidades de Dios, de teología, de Biblia. Incluso hay bibliólogos que no son creyentes. Pueden hablar de la palabra de Dios, pero no se deleitan en Dios. Tú puedes tener el conocimiento de Dios y actuar en terquedad, actuar neciamente. Conocimiento y sabiduría son cosas diferentes. Sabiduría es actuar conforme al conocimiento correcto. Muchos hombres en la Biblia tenían el conocimiento acerca de Dios. Saúl fue uno de ellos, y una y otra vez actuó en desproporción a ese conocimiento. David desea que Dios le dé el conocimiento, pero al mismo tiempo el deseo para obedecer ese conocimiento de parte de Dios. ¿Sabes qué? Con mucha frecuencia nuestro pecado no es por falta de información. Como decía un padre de la Reforma, el problema que yo tengo no son con los versos de la Biblia que no entiendo. El problema que tengo es con aquellos que ya yo he entendido y a veces no quiero obedecer. Y eso pasa con nosotros. No es con los sellos del Apocalipsis el problema. ¿Qué estás haciendo con las verdades de Dios que tú conoces? Verdades elementales como el congregarse, el permanecer fiel en las Escrituras.
¿Qué haces con lo que has escuchado? Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Hablando el apóstol Pablo de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ante la palabra de Dios dada a Abraham, él vio su condición. 100 años, una esposa estéril. ¿Cómo va Dios a cumplir esto? Pero dice las Escrituras que él no se debilitó por lo que estaba viendo delante del espejo. Hay algo mayor que lo que yo estoy viendo en el espejo. Hay alguien más poderoso y es Dios. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. ¿Y sabes qué? Abraham no se equivocó. Hermanos, tú ni yo fallaremos, no nos equivocaremos si confiamos en las Escrituras, si confiamos en la palabra de Dios. Ahora el salmista no solamente pide al Señor que le vivifique, él también le pide que le sostenga y le guíe en una vida de integridad. Versículos 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Mira lo que pasa. Él sabe la verdad de Dios. Él sabe que necesita ser vivificado. Pero al mismo tiempo, la ansiedad puede ahogar su corazón. La desesperación. No estoy viendo lo que me estás diciendo. No estoy viendo lo que voy a hacer. Por eso yo necesito que tú me sustentes, que tú me guíes en una vida de integridad. Se deshace mi alma en la ansiedad. El no saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Pero él dice, susténtame según tu palabra. Pero al mismo tiempo, él pide al Señor que le sostenga en la fidelidad. Voy caminando, pero yo no quiero desviar mis pisadas. Yo quiero que tú me sostenga en medio de estas dificultades. Hace algunos años, un grupo de jóvenes del bachillerato fuimos a la montaña, un viaje a la montaña, al río. Y estábamos ahí con la comida y eso. Y a mí se me ocurrió la idea, quizás inspirado en películas, de esa película que uno ve. Y dije, vamos a hacer una balsa. ¿Qué tal si hacemos una balsa? Vamos arriba, yo voy a buscar la madera, yo voy a buscar los bohucos y vamos a armar la balsa. Y así lo hicimos. Comenzamos a buscar la balsa, la amarramos con bohuco, tipo sobreviviente de naufragio. Y cuando la amarramos, ya usted puede ver lo mal tramada que estaba aquella embarcación. Nos íbamos a subir todos al mismo tiempo. Pero yo dije, no, espérense. ¿De quién fue la idea de la balsa? Fue mía. Yo voy a ser el primero que me voy a subir. Y me subí a la balsa y para sorpresa, la balsa comenzó a flotar. Otro amigo me dijo, ¿me puedo subir? Y yo, súbete. Y nos subimos 3 y ¿sabes qué? La balsa estaba flotando. Y yo dije, funcionó la balsa. Y un amigo mío dijo, no, la balsa no funcionó. Soy yo que la estoy sujetando, miren. Y cuando él la soltó la balsa, la madera se hundió y cada palo, cada tronco cogió para su lado. Hermanos, tú y yo estamos en pie no porque seamos inteligentes, no es porque sepamos nadar, no es porque seamos especialistas en resolución de conflictos familiares, es porque Dios nos sostiene. Es porque Él nos va guiando. Y esa es la idea, la intención del salmista. Señor, dirígeme en fidelidad. Que sea tu palabra el camino que yo camine. No me dejes caer. Yo quiero vivir en fidelidad delante de ti. Yo necesito esa ayuda especial. Pero él ve el peligro, hermanos, que siempre está latente. Versículo 29.
Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de la mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás. Cada vez que tú estás confiando en la palabra de Dios, el diablo tiene una mentira para contrarrestarla. Cada vez que se levanta la verdad de Dios, hay una mentira del mundo. Usted sabe lo que él está haciendo. El diablo no ha creado, hermano, ni los mosquitos lo ha creado Satanás. Lo único que él ha hecho es distorsionar, hurtar, destruir, matar, torcer, engañar la verdad. Piense en cada una de las veces que él interviene, torciendo lo creado, destruyendo la verdad de Dios. Hay un camino de engaño, y es hacernos creer que estamos mejor desobedeciendo, apartándonos de la palabra de Dios y siguiendo sus mentiras. Tú estarías mejor, Eva, si comieras del fruto. Pero la palabra de Dios nos dijo que no lo hiciéramos. Sí, pero Dios te quiere engañar. Él no quiere que tú seas tan poderoso ni tan sabio como Él. Inmediatamente Eva mira y le ve que es un árbol codiciable a la vista y quizás sabe bueno. Esa es la misma realidad una y otra vez. La verdad de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la mentira. Apartarnos de la verdad de Dios. El salmista dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Señor, por tu misericordia dirígeme. Yo no merezco andar en tu ley. Yo no merezco que tú me rescates. Yo no merezco que tú me dirijas, pero tú eres un Dios misericordioso. Yo quiero que tú me dirijas. Yo viva en integridad. Señor, sosténme y guíame en integridad. Hermanos, esto tiene repercusiones para nosotros. Quizás en tu lugar de trabajo, en tu familia, este sea el único momento en la semana donde tú escuches la verdad de Dios. Y salgas a un medio de trabajo entre no creyentes. Quizás tu familia sea un obstáculo para que tú busques de Dios. Que tú puedas reflexionar en la verdad del Evangelio. Quizás, adolescente que me estás escuchando, en tu colegio nadie va a aplaudirte cuando tú digas que eres creyente, que Dios es lo más importante para ti. Quizás no van a cantar las canciones que cantamos aquí y te sientas intimidado, te sientas intimidada a decir que eres creyente, o seducido a cantar esas canciones que no glorifican el nombre del Señor. Ese no es el temor del salmista, ese no es el anhelo del salmista. El salmista tiene un solo anhelo: Señor, ayúdame a vivir en integridad. Líbrame del engaño, líbrame de la mentira, líbrame de la trampa del enemigo de mi alma que quiere desviarme, y sosténme en integridad. Ese debería ser nuestro anhelo. Que el mundo no nos seduzca, que la mentira, que el engaño, que la vanagloria de la vida, que el engaño de las riquezas, que el engaño de cualquiera que sea, no nos aparte de buscar la integridad de Dios y que Él sea el que nos sostenga. Finalmente, versículo 30, pídele al Señor que te guarde de la vergüenza y que te alegre el corazón. Él ha pedido que el Señor vivifique su alma, que le traiga en sabiduría. Él ha pedido que el Señor le guarde en integridad. Ahora él ora al Señor: guárdame de la vergüenza y dame alegría a mi corazón. No es simplemente que caminemos conforme a la vida que Dios nos da. Debemos orar al Señor que nos ayude a hacerlo de una manera gozosa. Y quizás tú estás aquí, nunca has oído, o quizás nunca has pensado gozo y santidad. Como que son dos palabras que a veces no ponemos en la misma oración. ¿Cómo podemos vivir en santidad y al mismo tiempo gozoso? Verso 30. 4 determinaciones abordaron el corazón del salmista. La primera la vemos en el versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Escogí el camino de la verdad.
Mencionamos a Eva. ¿Qué hizo Eva? Ella escogió el camino de la mentira. Voluntariamente fue engañada, fue seducida, y ella escogió el camino de la mentira. El salmista dice, yo he tomado la decisión de caminar en verdad. Voluntariamente voy a decidir caminar en fidelidad a ti. Pero hay una segunda determinación. He puesto tus juicios delante de mí. Pon tu mente en la palabra. No es que la palabra esté en tu mente, es que tu mente esté en la palabra. Y parecería lo mismo, pero es diferente. Usted puede tener la cabeza llena de versículos bíblicos y puede que no tenga ningún versículo en su cabeza, que no tenga la determinación de obedecer ninguno de esos versículos. El salmista dice, he puesto tus juicios delante de mí. Antes de caminar, yo voy a alumbrar dónde voy a caminar. Antes de tomar una decisión, yo voy a ver qué dice las Escrituras acerca de esa decisión. Yo estoy interesado en conocer tu voluntad. Tus juicios, tu palabra están constantemente en mi mente. De día y de noche el salmista se deleita en esos mandatos de Dios. He puesto tus juicios delante de ti, de mí. No es Señor, ven detrás de mí. No, al contrario, yo voy caminando conforme a tu voluntad, porque en mi mente está tu palabra y mi palabra y tu palabra es la que me dirige. Pero hay una tercera determinación. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Hermanos, él se aferra a la palabra de Dios. Aferrado a la palabra de Dios. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia nosotros olvidamos la palabra de Dios en nuestras vidas? No solamente es una información, Él cree en eso. Los apóstoles murieron confiando que Cristo vendría. Ellos estuvieron a dar sus vidas, sus recursos, por la palabra de Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús vendrá. Se levantarán todos aquellos que han confiado en la palabra de Dios, que han aferrado su vida, su confianza, la han puesto delante de Dios. A mí me llamó la atención en un periódico de circulación nacional un dibujo que hicieron. Y era un grupo de indígenas, de colonizadores que vienen y vienen con el cargado de espejos. Entonces el grupo de dominicanos le dicen, no, ustedes no nos van a engañar con esos espejos. No le vamos a dar el oro por esos espejos. Pero entonces dice, lo vamos a llevar aquí, donde este inversionista que multiplica el dinero. No me van a engañar, pero es aquí que lo vamos a poner el dinero, en el multiplicador del dinero. Hermano, nada más por el nombre he de dudar. ¿Cómo se llama tu inversionista? Mantequilla. Deberíamos como sospechar, hermano, ¿verdad? Como que ese no es el nombre de un inversionista o de un banco, el banco Mantequilla. Hermanos, nosotros somos así. Hoy estamos quizás muy decididos a obedecer a Dios, aferrados a la palabra de Dios. Y mañana, bueno, no sabemos, quizás, Dios mediante. Él dice, me he apegado a tus testimonios. Nadie me va a quitar tus testimonios, estoy aferrado a ellos. Finalmente, Él corre fielmente, porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Él corre fielmente. Él permanece corriendo en esa verdad. Cuando tú me abras el entendimiento, cuando mi corazón pueda conocer, yo voy a correr, yo me voy a regocijar en tu voluntad. Correré
fielmente. Yo elijo correr confiando en tu voluntad, en tus caminos. Hermanos, a mí me llama la atención del salmista, cómo él inicia en el polvo, postrado, destruido, clamando por vida, faltándole el oxígeno, clamando a Dios que le vivifique el alma. Y cómo ahora él logra decir: correré firmemente cuando tú ensanches mi corazón. No nos dice que la circunstancia desapareció. Están ahí las circunstancias, pero ahora él está de pie. Ahora él tiene vida. Ahora hay oxígeno y él puede correr. Ahora él puede confiar en la voluntad del Señor. ¿Qué cambió? ¿Se quitaron los problemas? En ninguna manera. Las dificultades están ahí. Lo que ha cambiado es la actitud hacia esas dificultades. Lo que ha cambiado es que a él está viendo la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, confiando en que Dios no le va a dejar caer, confiando en que Dios no le va a dejar avergonzar, confiando en la palabra que él está aferrada y esperando en que Dios ha de responderle. ¿Sabes qué, hermanos? Esa no solamente es la historia del salmista, esa es la historia de todos aquellos que, al igual que el salmista, pueden venir en medio del sufrimiento, acudir a la palabra de Dios y pedirle al Señor que sea su fortaleza. Esa puede ser también tu historia en esta mañana. Si tú clamas a Dios: Señor, ayúdame, sé tú mi fortaleza, Señor, sé tú mi confianza. No importa cualquiera que sea la dificultad. ¿Tienes temor al futuro? Dios es aquel que controla todas las cosas. Jesús vino para garantizar nuestro futuro. ¿Tienes tú temor al sufrimiento? Cristo es nuestro consuelo en medio del sufrimiento. ¿Estás tú abatido por el pecado? Cristo vino para deshacer las obras del diablo y ayudarnos a pelear eficazmente contra las tentaciones. ¿Necesitas tu sabiduría? El principio de la sabiduría es obedecer a Dios, tener temor a Dios. ¿Necesitas tú saber cuál es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Y nadie se ha atrevido a refutar eso. Jesús es la verdad absoluta, la verdad verdadera. ¿No sabes tú cuál camino tomar? Jesús dijo: yo soy el camino. Sígueme y tú nunca te vas a desviar. ¿Estás tú en un mundo de tinieblas? Jesús es la luz del mundo. Oh, hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana, que al igual que el salmista podamos pedirle que avive nuestra alma en este día, que nos dé entendimiento de su palabra, pero al mismo tiempo que nos ayude a andar en integridad y que guarde nuestra vida de vergüenza, que nos dé el gozo para poder firmemente correr en medio de un mundo que anda en tinieblas. Oremos. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos, oh Señor. Oh Padre, cuán bueno es tu palabra. Cuán deleitosos son tus dichos. Señor, una vez más te ruego por este pueblo, tu iglesia, oh Señor. Podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Vivifícanos en esta hora, Padre, en tu palabra. Señor, acuérdate de nosotros, oh Dios, y ayúdanos en este día, Señor, que podamos acudir a ti, oh Dios eterno. Que podamos venir delante de ti en medio de las dificultades de la vida, sabiendo que tú puedes hacerlo, Señor. Que tú seas nuestra esperanza en esta hora, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.